Gloria a Dios. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes, amados hermanos y amigos, que nos sintonizan a través de este canal de YouTube de la Iglesia Cristiana Sol de Justicia. Dios les bendiga, amados hermanos. Les saluda su servidor Daniel Tapia Licona desde Acapulco, Guerrero. Y con el favor de Dios, hermanos, hoy toca una de nuestras enseñanzas, que es los atributos morales de Dios. Y hoy vamos a ver lo que corresponde a la santidad. Y para esto vamos a abrir las palabras de Dios en el primer libro de Samuel, en su capítulo número 2, versículo número 2. Gloria a Dios. Primero de Samuel, en su capítulo número 2, versículo 2. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Pero antes vamos a hacer una breve oración para asimismo dar inicio con nuestra enseñanza. Bendito Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, nos acercamos, Señor, delante de tu presencia para darte la gloria, para darte la honra y la alabanza, Señor. En esta hermosa tarde venimos delante de tu presencia, Señor, para darte la gloria, para darte la honra. Que esta hermosa enseñanza, Señor, sea para bendición a todos aquellos que nos sintonizan, Señor, nos escuchan, Padre. Que sangre de gran bendición para cada uno de ellos, Dios mío. Bendícenos y guíenos conforme a tu verdad y conforme a tu justicia, Señor. Que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, Dios mío, para tu gloria y para tu honra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús ponemos esta clase en tus maravillosas manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, amados hermanos, vamos a ver primer libro de Samuel en su capítulo número 2, versículo 2. Y la palabra de Dios dice así: no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. Una vez más, no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. Vemos, amados hermanos, vemos entonces la palabra santo. Uno de los atributos morales de Dios corresponde a la santidad. Pero ¿qué significa la palabra santidad? Santidad, amados hermanos, proviene del latín santus, derivado de sancire, que significa separar. En el vocablo hebreo proviene de la palabra kadosh y significa separar, cortar, separar de lo impuro para el servicio a Dios o el culto divino. En griego, amados hermanos, es agios, que significa puro o limpio. Entonces, derivado con esto, amados hermanos, teniendo en cuenta todo esto, podemos definir lo siguiente. Podemos definir que lo santificado o lo separado significa lo separado de lo impuro y purificado para ser destinado al servicio divino. Repito una vez más, la santidad entonces, teniendo ya el significado o definición de palabras, podemos ver, amados hermanos, que significa lo separado de lo impuro y purificado para ser destinado al servicio de Dios. Entonces, amados hermanos, eso es la palabra santo. Cortado, separado del mundo para servir al Dios tres veces santo. Pero vemos que la Biblia, amados hermanos, en el sentido absoluto, la Biblia solo llama santo a Dios, quien es inigualable en santidad. ¿Qué significa esto, amados hermanos? ¿Qué significa esto? La Biblia llama a Dios santo porque Dios posee una santidad absoluta y perfecta, quien es inigualable en santidad. Y para esto, amados hermanos, vamos a ver qué nos dice Éxodo capítulo 15, versículo 11. Éxodo capítulo 15, versículo 11. Y la palabra de Dios nos dice así. Éxodo capítulo 15, versículo 11. Dice: ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Notemos cómo dice el libro de Éxodo, que dice: ¿quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios?
Entonces, la Biblia llama, amados hermanos, magnífico en santidad. ¿Por qué? Porque en la santidad de Dios, amados hermanos, al referirnos a Dios, se refiere una santidad absoluta y perfecta. No es como nosotros los seres humanos. Los seres humanos tenemos una santidad progresiva. Los cristianos, todos aquellos, y especifico, todos aquellos que reciben al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador, en su corazón, el Señor los va santificando, pero también hay una santidad progresiva. ¿Qué significa esto? Que el Espíritu Santo va a ir cambiando y poco a poco, cambia nuestra forma de hablar, cambia nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, la forma en la cual nos vestimos, y esto lo hace el Espíritu Santo. Y aún así seguimos siendo pecadores, pero nosotros ya no nos deleitamos en el pecado, sino que nosotros acudimos a las plantas del Señor para pedirle perdón por nuestros pecados, y nosotros nos esforzamos por vivir una vida conforme a Dios le agrada. Pero vemos, hermanos, que también en la Biblia, amados hermanos, la santidad absoluta expresa la suma de todas las excelencias morales que solo puede poseer Dios mismo, quien gobierna como supremo de la creación, totalmente apartado de toda impureza. Por ello, solo Él corresponde a la alabanza del universo entero y la adoración de los serafines. Y para esto vamos a ver qué nos dice el libro del profeta Isaías. Libro del profeta Isaías en su capítulo 6, versículo 3. Isaías capítulo 6, Isaías capítulo 6, versículo 3. Dice la palabra de Dios así: y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, santo, santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Notemos, amados hermanos, que Isaías, cuando murió el rey Usías, el Señor se manifestó en la vida de Isaías para hacerle un llamado. Y dice en el versículo 1, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Entonces podemos ver, amados hermanos, que solamente la Biblia atribuye santo a Dios porque Él posee, como ya lo dijimos, una santidad absoluta y perfecta. Entonces, amados hermanos, la santidad absoluta expresa la suma de todas las excelencias morales que solo puede poseer Dios, quien gobierna como supremo a la creación, totalmente apartado de toda impureza. Por eso, como les decía, a Él corresponde la alabanza de toda la creación y la adoración de sus serafines. De tal manera que solamente a Dios, amado hermano, solamente a Dios le pertenece la santidad absoluta. La escritura designa, amados hermanos, calificativo, haciéndolo nombre propio a Dios. Entonces, amados hermanos, que la santidad absoluta expresa la suma de todas las excelencias morales que solo puede poseer Dios, quien gobierna como supremo de toda la creación, y Él es apartado de toda impureza. Por lo tanto, amados hermanos, solo a Dios pertenece la santidad absoluta. Y la escritura lo designa con ese calificativo, haciéndolo nombre propio a Dios mismo. Ahora vamos a ver, amados hermanos, la santidad como atributo divino. ¿Qué es la santidad? La santidad, amados hermanos, es el atributo por el cual Dios aborrece y rechaza el mal, ama y realiza el bien de manera sustancial, eficiente y absoluta. Al hablar de mal, se menciona, amados hermanos, lo contrario al bien. El mal, amados hermanos, significa lo malo, lo que es contrario al bien, lo contrario a la virtud, lo contrario al deber, lo ilícito. O en otras palabras, o resumiéndolo, amados hermanos, cuando Dios aborrece y rechaza el mal,
se refiere a una sola palabra y en el cual podemos generalizar todo tipo de mal. ¿Y cuál es esa palabra? Dios aborrece y rechaza el pecado. Entonces, amados hermanos, cuando decimos que Dios aborrece el mal, queremos indicar que Él siente profunda aversión o repugnancia hacia el mal moral, o sea, el pecado. ¿El pecado qué consiste? El pecado consiste, amados hermanos, infracción, transgresión o violación a la ley moral de Dios. Y esto se encuentra, amados hermanos, en Primera de Juan capítulo 3, versículo 4. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Primera de Juan capítulo 3, versículo 4. Dice la palabra de Dios así: todo aquel que comete pecado infringen también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Se da cuenta? Nos podemos dar a entender, amados hermanos, podemos darnos cuenta que todo aquel que comete pecado dice que es infracción a la ley. Aquí, amados hermanos, ¿de quién nos habla? Habla de los seres humanos, porque nosotros los seres humanos somos pecadores. Y podemos ver, amados hermanos, que Dios aborrece y rechaza el mal. ¿Por qué? Porque va en contra de su naturaleza divina. Entonces podemos ver, amados hermanos, que todo aquel que comete pecado infringe la ley. ¿Por qué? Porque el pecado es infracción de la ley, violación a la ley moral de Dios. Y teológicamente hablando, amados hermanos, hay clasificación de pecados. Hay clasificación de pecados. Aclaramos esto. No significa, cuando decimos clasificación de pecados, no significa que hay pecado chico, pecado mediano o pecado grande. No, de ninguna manera. Aún, entre comillas hablando, por el pecado más pequeño que sea, para Dios es un pecado grave. Pero vamos a ver la clasificación de pecados. Hay dos tipos de pecados: el pecado de comisión y el pecado de omisión. Repito una vez más: el pecado de comisión y el pecado de omisión. ¿Qué es el pecado de comisión? Son aquellos que consiste en hacer lo que la ley divina establece que no ha de hacerse, como por ejemplo, no matarás, no hurtarás, no dirás contra tu prójimo falso testimonio. El faltar a estas cosas, estamos haciendo, amado hermano, lo prohibido. El faltar a estas cosas, haciendo lo prohibido, es pecado de comisión. Por ejemplo, la ley moral de Dios dice: no matarás, no hurtarás, no cometerás adulterio. O sea, son aquellos pecados que la ley divina establece que no debemos hacer. Pero si nosotros lo hacemos, estamos cometiendo pecado de comisión. Ahora, ¿qué es el pecado de omisión? El pecado de omisión son aquellos en que no hacemos lo que Dios ha mandado hacer. Como por ejemplo, el Señor dijo: amaos los unos a los otros. Así que el no amar a nuestros hermanos y a nuestros enemigos y a nuestros semejantes es un pecado de omisión. Podemos ver cómo el Señor dijo en su palabra con los discípulos: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado. Pero si no lo hacemos, si no obedecemos, amados hermanos, ¿qué estamos cometiendo? Estamos cometiendo pecado de omisión. Y también la palabra de Dios nos dice: id y predicar el evangelio a toda criatura. Pero si no lo hacemos, estamos cometiendo pecado de omisión. También se nos mandó, amados hermanos, velar y orar para que no entréis en tentación. A la verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Se nos mandó esto también: orar y velar, es decir, cuidar nuestra vida espiritual. Pero si no lo hacemos, si no oramos, si no escudriñamos la palabra, si no ayunamos, si no nos congregamos, hermanos, estamos cometiendo pecado de omisión. Y vea lo que dice Santiago capítulo 4, versículo 17. Santiago capítulo 4, versículo 17. Dice así la palabra de nuestro Señor. Santiago capítulo 4, versículo 17. Dice la palabra de Dios así: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace,
le es pecado. Entonces, amados hermanos, ya la palabra de Dios ha establecido qué debemos hacer y qué no debemos hacer. Y si nosotros, amados hermanos, cometemos pecados de comisión, amados hermanos, por ejemplo, no hurtarás, no cometerás adulterio, si lo hacemos, entonces cometemos pecados de comisión. Y la Biblia nos dice, ama a tu prójimo, ama a tus enemigos, y no lo hacemos, estamos cometiendo pecado de omisión. Entonces, amados hermanos, y también que nos dice Primera de Juan capítulo 4, versículo 8. Primera de Juan capítulo 4, versículo 8. Primera de Juan capítulo 4, versículo 8 nos dice así la palabra de Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, ¿qué nos demanda el Señor? ¿Qué demanda el Señor de su iglesia? Amarnos los unos a los otros. Pero si no lo hacemos, hermanos, cometemos pecado de omisión. Cuando decimos que Dios aborrece el pecado, hermanos, está claramente enseñado por las Sagradas Escrituras. Vemos entonces, hermanos, que nosotros no estamos inventando, sino que la Biblia enseña que Dios aborrece todo tipo de pecado. Vea lo que dice Deuteronomio capítulo 15, Deuteronomio en su capítulo 25, Deuteronomio capítulo 25, versículo 16. Deuteronomio capítulo 25, versículo 16. Dice la palabra de Dios así: porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que hace esto, y cualquiera que hace injusticia. ¿Qué significa esto? Porque es abominación a Jehová tu Dios cualquiera que hace esto. ¿Qué es esto? Sino es el pecado. Cualquiera que comete pecado es abominación a Jehová, y cualquiera que hace injusticia. Y más lo especifica el libro de Proverbios, amados hermanos. Vamos a ver qué nos dice Proverbios capítulo 6, versículos 16 al 19. Proverbios en su capítulo 6, versículos 16 al 19. Dice la palabra de Dios así. Proverbios capítulo 6, del 16 al 19. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. Entonces podemos ver, amados hermanos, que todo esto el Señor lo aborrece. Pero no solamente nos quedamos con eso, porque muchos dicen, bueno, si con los hechos peco, hasta ahí queda. No, sino que vemos también en el Nuevo Testamento, amados hermanos, el pecado no solamente es, amados hermanos, los hechos, sino también, amado hermano, el pecado también consiste en las palabras y pensamientos. El pecado no solamente se comete con los hechos, sino también en las palabras y con los pensamientos. Y vamos a ver qué nos enseña el Señor Jesucristo. Vamos a ver qué nos dice San Mateo, capítulo 5. San Mateo, capítulo 5. Vamos a leer, amados hermanos, del versículo 27 y 28. San Mateo, capítulo 5, 27 al 28. Dice la palabra de Dios: oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. No solamente es en el hecho, no solamente es el acto, sino cualquiera, dice, que mira a una mujer para codiciarla, ¿qué dice? Ya adulteró con el corazón. ¿Por qué? Porque maquinan pensamientos, maquinan palabras. Y la imaginación, hermanos, es muy peligrosa. La imaginación y los pensamientos, si nos dejamos llevar por el diablo, vamos a cometer pecado. No solamente es en el hecho, sino también en las palabras y en los pensamientos. Y también en los juramentos. En el Antiguo Testamento se juraba,
Pero ya el Señor Jesucristo abolió todo eso. Ahora el Señor dice, ya no debes de jurar por nada. Vea lo que dice más adelante, Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículos 36 al 37. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Entonces, amados hermanos, el Señor habla que no debemos comprometernos, sino que hay que tener mucho cuidado, porque también decir palabras o jurar, amados hermanos, es un pecado. ¿Cuántas veces hemos oído hablar de mucha gente que dice, te lo juro por Dios, te lo juro por mi mamá, te lo juro por mi matrimonio? No, esto ya no debe ser con nosotros, hermanos, porque nosotros somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Ahora podemos ver, amados hermanos, teniendo en cuenta todo lo anterior, podemos definir que el pecado es todo lo pensado, todo lo dicho, todo lo hecho u omitido que va en contra de la ley moral de Dios. ¿Se da cuenta? No solamente son los hechos, es un todo. Todo lo pensado, lo dicho, lo hecho u omitido en contra de la ley moral de Dios. Ahora bien, amados hermanos, esa ley divina refleja la perfecta naturaleza moral de Dios. Luego, si bien todo pecado le repugna a él, lo aborrece. ¿Por qué? Porque todo pecado, hermano, va en contra de su naturaleza divina. Por eso Dios no puede tolerar el pecado, porque sería ir en contra de su misma naturaleza. Por eso dice la palabra de Dios que en él no existe ningún pecado, porque si en Dios existiera algún pecado, amados hermanos, entonces dejaría de ser Dios, su santidad ya no sería absoluta y todos sus atributos, hermanos, se perderían, lo cual es imposible. Por eso Dios no puede tolerar el pecado, porque sería ir en contra de su naturaleza divina. Entonces, amados hermanos, por eso Dios aborrece y rechaza el mal, rechaza el pecado. Cuando afirmamos que Dios rechaza el mal, queremos indicar que Él se aparta, Él desecha y excluye de su persona todo tipo de pecado. ¿Por qué? Porque siendo el ser infinito, el ser perfecto, no puede existir en Él ninguna clase de mal. Fíjense, siendo Él el ser infinito, el ser, amado hermano, que posee una santidad absoluta, y no solamente santo, sino que dice la palabra de Dios 3 veces santo. 3 veces santo. Él se aparta y Él desecha y excluye de su persona todo tipo de pecado, amados hermanos. Y en Él no puede existir pecado alguno. De ahí, amado hermano, el Señor claramente advierte que todo pecador irredento es apartado de Él y será castigado al castigo eterno. Será castigado y será condenado a la perdición eterna. Y para esto vamos a ver qué nos dice San Mateo capítulo 13. San Mateo capítulo 13, versículos 49 al 50. San Mateo capítulo 13, versículos 49 al 50. Dice, así será el fin del ciclo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Fíjese, Dios advierte en su palabra que todo aquel pecador que no quiere arrepentirse de sus pecados, cuando le sorprenda la muerte, serán echados al horno de fuego. Ahí será el lloro y crujir de dientes. Qué terrible es esto. Por eso no le recomendamos esto. Es mejor que usted venga a los pies de Cristo. Es mejor que usted se arrepienta de sus pecados y acepte al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador en su corazón. También vemos, amados hermanos, que la santidad divina no solo consiste en aborrecer y rechazar el mal, sino también, amados hermanos, sobre todo en amar y realizar
el bien. No solamente es bueno, Dios rechaza el mal, estamos excluidos. No podemos acercarnos a Dios de ninguna manera, porque Dios realiza el bien. Dios ama y realiza el bien. ¿Y cuál fue esto, amado hermano? Que Dios es el bien sumo. Dios es el bien sumo. Por lo tanto, Él es el único bueno. Porque muchas personas dicen, se ve que es buena persona, o esta persona es buena. Pero la Biblia nos marca, amados hermanos, un punto clave. ¿Qué nos dice San Mateo capítulo 19? San Mateo capítulo 19, versículo 17. Dice la palabra de Dios así. Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Vemos, amados hermanos, aquí que el joven rico se acerca al Señor Jesucristo y le dice, maestro bueno. Y el Señor le dice, ¿por qué me llamas bueno? Bueno, solamente hay uno, que es Dios. Y aquí hay que tener mucho cuidado, porque muchas personas sacan esto fuera de contexto. Y con esto se respaldan y dicen que Jesús no es Dios. Pero vamos a aclarar esto, amados hermanos. Cuando el Señor Jesús dice, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, solamente Dios. Recordemos que en Jesucristo hay dos naturalezas que Él posee. La naturaleza divina y la naturaleza humana. Cuando el Señor le dice, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, solamente Dios. ¿De qué habla? Habla de su naturaleza humana, no la divina. Habla de su naturaleza humana, amados hermanos. Y de igual manera, cuando el Señor Jesucristo fue a la cruz del Calvario y exclamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y aquí también muchos dicen, sí, cierto, lo abandonó, perdió su naturaleza divina. De ninguna manera, porque si no, dejaría de ser Dios, lo cual es imposible. Habla aquí, amados hermanos, de su naturaleza humana. ¿Fue sin pecado? Sí, pero habla de su naturaleza humana, porque en Cristo cargó todos nuestros pecados, todo el pecado de la humanidad. Él lo cargó en la cruz del Calvario. Por eso cuando le dice el joven rico, ¿por qué me llamas bueno? Bueno, solamente Dios. Y en la cruz del Calvario cuando dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Habla y exclama en su naturaleza humana, mas nunca la divina. Por eso nosotros, amados hermanos, seguimos diciendo que Jesús es Dios mismo. Aleluya. Gloria sea su nombre. Entonces, amados hermanos, podemos ver que Dios solamente es bueno. Vamos a ver, amados hermanos, que Dios es el ser perfecto que existe por sobre todas las cosas. Él es el sumo bien. Si bien Dios ha dado una ley moral perfecta que capacita al hombre para limpiar su vida, porque Él es santo, perfecto en su carácter moral, que ama y realiza lo bueno solamente. Al afirmar que el Dios ama el bien, queremos indicar que Él se inclina hacia lo bueno, no exteriormente ni ritualmente, sino íntimamente. ¿Qué significa esto? En el Antiguo Testamento, amados hermanos, podemos leer que el pueblo de Israel ofrecía sacrificios, ofrecía, amados hermanos, holocaustos, ¿con el fin de qué? De que se acercaran a Dios. Pero esto lo estableció Dios con el fin de que Israel se entregara por completo, entregara su corazón. Pero tristemente Israel solamente entregaba lo exterior, mas nunca el corazón. Por eso Dios, amado hermano, se inclina lo bueno, no exteriormente ni ritualmente. Ahora que estamos en la gracia, ya no es necesario sacrificar a un cordero, ya no es necesario hacer holocaustos, no. Porque Dios se inclina hacia lo bueno íntimamente. ¿Qué es esto? Tener una comunión personal con Él. Es esto. La gracia divina ahora es cree en el Señor Jesucristo. Ya no es necesario ofrecer un sacrificio. Solamente cree en Él y ten comunión con el supremo Dios de la gloria. Y ahí Dios se inclina hacia lo bueno. Con sentimiento de profunda complacencia, puesto que siendo Él el bien sumo, solo puede encontrar agrado en lo que es bueno. En lo malo, de ninguna manera. Solamente lo que es bueno. ¿Por qué? Porque Él ama lo bueno y realiza el bien. Entonces vamos a ver, amados hermanos, cuando decimos que Dios ama y realiza el bien de manera absoluta,
de manera sustancial, tenemos en cuenta, como ya se ha dicho, que Él es el bien sumo. Y queremos señalar que entonces Él realiza lo que es esencialmente bueno, para que las criaturas participen de sus beneficios y se sientan motivadas a desear y buscar el bien por excelencia que es en Dios mismo. Dios es el bien sumo, pero ¿por qué Dios hace lo bueno? Para que las criaturas gocen de sus beneficios y que usted y yo busquemos, amados hermanos, la excelencia. Busquemos, amados hermanos, el bien por excelencia, que es Dios mismo. Que estemos nosotros motivados para buscar al Creador del universo, para buscar al Santo de Israel. Vemos entonces, amados hermanos, decimos que Dios realiza lo que esencialmente es bueno. Esto es, que Él no lleva a cabo lo que tiene apariencia de bueno, sino que Él, amado hermano, realiza lo que es realmente bueno. Y no es como nosotros que podemos realizar obras que son buenas, pero que aparentemente son buenas, pero son malas. Y aquí se aplica el refrán que dice, no hagas cosas buenas que parezcan malas, o no hagas cosas malas que parezcan buenas. Entonces, amados hermanos, en el caso de nosotros los seres humanos, los padres de familia en estos tiempos consienten mucho a sus hijos, porque dicen, no, es que no le puedo corregir, no le puedo pegar porque está chiquito, es un niño. Pero hermanos, la Biblia nos dice que debemos corregir a nuestros hijos desde pequeños, porque si no lo corregimos después va a estar muy difícil que podamos hacerlo. Si no, es que es un niño, no se puede. Claro que sí, la Biblia lo enseña. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartare de él. Entonces, amados hermanos, muchos padres no quieren corregir a sus hijos porque dicen, no, le va a hacer un daño, y yo quiero hacer lo bueno para mi hijo. Pero si nosotros amamos a nuestros hijos, cuando debe ser la ocasión y el momento, debemos de corregir a nuestros hijos. Y este caso, el Padre Celestial nos corrige a nosotros. Vea lo que dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 19. Apocalipsis capítulo 3, versículo 19. Dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Esto es lo que nos dice el Señor. El Señor nos ama. Pero también, si nosotros no obedecemos a sus mandatos, Él nos va a corregir y nos va a reprender. ¿Por qué? Porque Él nos ama. Y dice, sé pues celoso y arrepiéntete. Entonces, amados hermanos, Dios hace las cosas perfectas. Él ama y realiza el bien. Dios nos salva para que podamos gozar de las bienaventuranzas del ser suyo, disfrutando por la eternidad de la presencia y comunión del sumo bien. Por eso tenemos, amados hermanos, esta salvación incomparable, por lo cual hay que darle gracias a Dios, porque nosotros merecemos la condenación, pero Cristo cargó el pecado de todos nosotros y nosotros somos el fruto de su aflicción. Además decimos que Dios ama y realiza el bien de manera eficiente, dando a entender que todo cuanto Él hace no solo es bueno, sino que también produce resultados buenos. Aleluya. Por ejemplo, nosotros los seres humanos queremos hacer buenas obras, pero tristemente somos decepcionados porque los resultados son otros. Los resultados son otros. Nos decepcionamos. Pero en cambio, en Dios, amado hermano, cuando Él hace algo bueno, da buenos resultados. Hay resultados eficaces. Por ejemplo, Dios, el Padre Celestial, envió a su Hijo unigénito a la cruz del Calvario para salvarnos a nosotros. Y hay resultados eficaces. Y la prueba de ello es que usted y yo estamos aquí por su gracia y misericordia. Somos salvos por su gracia, no porque somos merecedores, sino por su gracia y misericordia. Entonces, amados hermanos, vemos que Dios hace, amado hermano,
En cambio, todo cuanto hace Dios es hecho eficazmente. Es decir, que lo que Él hace, amados hermanos, es bueno y produce buenos resultados. Finalmente, al confesar que Dios ama y realiza el bien de manera absoluta, enfatizamos el hecho de que Él no ama o hace el bien parcialmente o influenciado por otros, de ninguna manera, sino que Él ama y realiza el bien íntegramente, de tal modo que todo cuanto es bueno tiene su origen y fin tan solamente en Dios. Dios no hace lo bueno porque es influenciado por otro o porque supongamos que otro ser divino le haya dicho, haz lo bueno. No, sino que todo lo bueno tiene su origen y fin tan solamente en Él. Él hace las cosas íntegramente tan solo en Dios mismo, único que goza de sí mismo todas las excelencias morales, de toda pureza de intención y de obra y de toda perfección moral. Así que, amados hermanos, todo lo bueno, su origen y fin está en Dios mismo. Y Él lo hace íntegramente, no parcialmente ni influenciado por otros, lo hace íntegramente, porque todo lo bueno, su origen está en Dios mismo. Así bien, para el hombre consiste en imitar las virtudes divinas, en procurar asemejarse a Dios, queriendo lo que Él quiere, haciendo, amado hermano, su bendita voluntad. Haciendo su bendita voluntad, amados hermanos. Por eso, solo Dios ama y realiza el bien de manera eficaz, esencial y completa. Solo Él. ¿Por qué? Porque Él es un Dios santo. Y vea lo que dice, y esto es lo que Dios nos manda hacer. Vea lo que nos dice por último, Primera de Pedro, en su capítulo 1, Primera de Pedro, en su capítulo 1, versículos del 15 al 16. Dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Al conocer que Dios posee una santidad absoluta, nos mueve a nosotros, amados hermanos, vivir una vida en santidad. ¿Por qué? Porque Dios así lo demanda. Y Dios quiere, amado hermano, que todos nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, lavados y comprados con su sangre preciosa, obedezcamos, amados hermanos, y anhelemos ser semejantes a Cristo Jesús. ¿En qué consiste? Haciendo lo que Él manda, haciendo su voluntad, llevando una vida conforme a Dios le agrada y ser santos en toda vuestra manera de vivir. Sed santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Por qué? Dice la palabra de Dios, sed santos porque yo soy santo. Y también la palabra de Dios nos dice así, sin santidad nadie verá al Señor. ¿Usted quiere ver un día la gloria de Dios? ¿Usted quiere contemplar la presencia de Dios? Viva en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Tenemos una santidad progresiva, pero hay que encomendarnos a Dios. Entre más busquemos de Dios, más nos alejamos del pecado. Y vivamos una vida conforme a Dios le agrada, porque sin santidad nadie verá al Señor. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, te damos gracias, Padre, por esta tu palabra, por esta enseñanza, Señor. Te damos la gloria, te damos la honra, Señor eterno, porque tú nos amas y conocemos, Señor, a un Dios santo. Conocemos a un Dios, Señor, que cumples, Padre Santo, todas tus promesas, porque grande es tu fidelidad y tú eres santo por excelencia, 3 veces santo, mi alma te alaba, Señor. Gracias por esta enseñanza. Ayúdanos a vivir en santidad. Ayúdanos, Padre Santo, a conocerte más a través de esta hermosa materia de la teología, Señor, que estudia tus perfecciones y tus atributos, Dios mío. Ayúdanos a vivir conforme una vida te agrade, Señor, una vida conforme a ti te agrade. Enséñanos a hacer tu voluntad, Dios mío, para que un día
podamos ver tu gloria. Gracias, Señor eterno. Bendice a mis hermanos y mis hermanas que verán este video, Señor, esta hermosa enseñanza, y que sea para bendición y edificación a sus vidas. Que no haya sido el hombre hablando, sino sea tu Santo Espíritu, Señor. Gracias, Padre eterno, porque siervo inútil soy, Señor, pero a tu nombre sea dada la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Te alabamos y te bendecimos en el dulce nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Un fuerte abrazo fraternal desde Acapulco, Guerrero. Y nos vemos con la ayuda de Dios, amados hermanos, en otra emisión más de estas hermosas enseñanzas de la teología, los atributos morales de Dios. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes.